Técnicos y quiero darles especialmente la bienvenida a esta entrevista con Jorge Fernández Díaz. Y quiero darle la bienvenida a Jorge Fernández Díaz. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo le va? Yo soy Patricia Kolesnikov, soy periodista en Infobae y bueno, voy a tener el gusto de hablar con Jorge, que es una de esas personas que no necesita presentación. Igual como para no pecar de fiaca, voy a contar que... No conté. Lo mínimo, por supuesto, es un periodista de miles de años, muy reconocido, de gráfica, de televisión, de radio. Jorge es un autor, es uno de los autores más leídos de la Argentina. Sus novelas El puñal, La herida y La traición se vendieron por decenas de miles en muy poco tiempo, como pocos títulos. Su protagonista, el espía Remil, se imaginan que, bueno, es uno de los personajes que más casas ha estado. Fernández Díaz hizo una cosa que es que contó que en estas novelas él incluía algunas cosas que se sabían del poder, pero no se podían decir. Esas cosas que un periodista no tiene chequeado, que son verdad, pero no está flojo de papeles. Entonces, en la ficción se contó, y no por eso son menos verdad. Pero acá lo invitamos para hablar de otro texto de él. Es un aspecto de Jorge quizás menos conocido, que es como pensador de la literatura. Nos interesó mucho un ensayo que casualmente publicamos en Leamos, pero se había publicado en la Academia de Periodismo, que se llamó El policial, nuestro retorno a los cazadores. Y es justamente, él piensa por qué persiste el policial, por qué seguimos leyendo policiales, por qué atraen como atraen. Entonces, bueno, hola Jorge, ¿y por qué persiste el policial? Bueno, muchas gracias. Es un texto de la Academia de Letras. Ah, perdón. De la Academia de Letras, que trata de, ante una pregunta, ¿por qué seguimos leyendo policiales? ¿Por qué nos gusta tanto lo policial? No solo leemos, sino que vemos series, vemos películas. ¿Por qué la estructura del policial además interviene incluso en otros géneros, ¿no? A veces hay un drama, pero el drama tiene un suspenso, un modo de intriga tomado del policial. Ese era un poco ¿por qué? ¿Por qué seguía sobreviviendo ese género que pasó por tantas manos? Entonces, Piglia sostenía, Ricardo Piglia, que el detective era el último lector. Él lo veía el detective como un lector un lector como era él mismo, ¿no? Un lector crítico. ¿Un lector de pistas? Un lector de pistas literarias, ¿no? Era un lector, de alguna manera. Sin embargo, yo lo veo como un cazador, ¿no? Yo pienso que cuando uno hace abuelo de pájaro, entiende cómo se armó este género, uno se da cuenta que en verdad hay una pulsión en el hombre moderno, no hombre, la mujer, hay una pulsión en el genoma humano, que es el de la caza, el de la cacería. Éramos en algún momento de nuestra prehistoria hombres que cazaban, hombres, mujeres que cazaban, seres humanos que cazaban para vivir. Y eso es algo muy fuerte que creo yo que quedó sublimado, que quedó metido dentro nuestro, como personas urbanas, como personas modernas. Ese ímpetu que está en el genoma, inscriptos casi atávicamente en nosotros, permanece con una latencia, y tengo la impresión de que nosotros jugamos a ser cazadores, jugamos de vez en cuando a ser cazadores, a seguir pistas, a seguir huellas, a tratar de encontrar a nuestra presa apasionadamente a través del género policial. Todo género policial es básicamente un género de la cacería, es un género de la persecución, es un género... Aunque policiales hay muy todo. Distintos, quiero decir, tenés esa división clásica del policial inglés, que es de enigma, pistas, inteligencia, claro, y el policial negro, donde el detective va, se embarra, tira tiros, coimea, claro. Bueno, y vos decís que igual en los dos está el impulso... En los dos, sí.
Mirá, se reconoce, para hacer un poco la historia del policial, si a alguien le interesa, se reconoce que el primer texto policial de la historia lo escribió Edgar Allan Poe cuando escribió Los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Que era un cuarto cerrado, había un crimen horroroso, que curiosamente, el asesino, voy a spoilear, pero es un texto clásico, el asesino no era un ser humano, era un animal, era un orangután, ¿no? Una sorpresa absoluta, que sacudió y convirtió eso en un género. De ese texto derivan otros textos de Poe, de eso deriva Sherlock Holmes, de eso deriva Poirot, de Agatha Christie, de eso derivan todos los detectives de novela de enigma, de novela, lo que se llama novela blanca de enigma. Los ingleses fueron los primeros, los siguieron los norteamericanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el principio del siglo XX, Hemingway escribe el cuento que se considera que da vuelta de página, que se llama Los Asesinos. Se hizo una película famosa, se llama The Killing. Los asesinos son dos asesinos profesionales que llegan a un bar para matar a un tipo. Está escrito secamente, de una manera realista. Eso cambió la historia de la literatura policial, puesto que ya los crímenes no ocurrían en castillos, con venenos sofisticados, con vueltas de tuerca sofisticadas. Ocurrían en la calle, ocurrían en la vida real, ocurrían entre los mafiosos y los ricachones, en la depresión, etc. Es cuando vira, dice Borges, vira del género fantástico. De alguna manera esos detectives sobrehumanos, esos detectives como Sherlock Holmes, que tienen una inteligencia totalmente exagerada, que él decía, Borges decía, tan exagerada que ese es un género fantástico. Bueno, ¿Sí? Borges y Bioy lo llevan al límite y casi se burlan cuando tienen un detective que está preso. Está preso. Como total lo único que va a usar es su cabeza. Exactamente. Son de una inteligencia tan sobrenatural que finalmente es un género fantástico. Cruza el género realista con Hemingway, con Hammett, con Chandler, donde empieza el detective duro, etcétera, etcétera. Ahí la cacería se vuelve todavía más interesante, porque aparece la jungla de asfalto, lo que llaman la jungla de asfalto. Es decir, para ir a cazar a alguien, resulta que tienen que atravesar una ciudad, y esa ciudad es descripta. Por eso es que el género policial, hoy más que nunca y desde entonces, es un género altamente sociológico, porque vos, para atravesar esa trama, ves cómo viven en las ciudades las personas, cuáles son los intercambios que hay, cómo son los destinos. Y otra cosa, la novela policial también por ese camino se convirtió en la gran novela política de estos tiempos. Recordemos que se tuvo que exiliar hace muy poco el premio Cervantes, Sergio Ramírez, por haber escrito una novela policial contra el régimen de Nicaragua. ¿Por qué? Porque la novela policial esa describía cuestiones del presente, en tiempo real, ¿no? Pero era un policial, es la primera vez que se tiene que exiliar un escritor en la historia de América Latina y creo que del mundo por haber escrito una novela policial. Eso quiere decir que de lo sociológico pasó a lo político. La cacería se ve en muchos aspectos. Yo creo que una gran vuelta de tuerca ocurrió cuando el asesino en serie entra en la novela policial y la devasta completamente. Así como antes no se podía hacer novela policial sin un detective refinado en un castillo, después no se pudo hacer novela policial sin un detective a quien le toca el timbre de su oficina rasposa, una rubia, intrigante, ¿no? Paul Auster hace eso. Claro. Luego, posteriormente, pareciera que no había posibilidades de hacer literatura policial si no había un asesino en serie. Que es tomado un poco de la historia de Estados Unidos, la historia criminológica de Estados Unidos, que llega a su máximo cuando Harris hace el Drácula de la era de los celulares, como le dice Stephen King a Hannibal Lecter, y de repente pasa algo totalmente inesperado. Ese
esos asesinatos, ese ser sanguinario que está metido en una ciudad o en un bosque, o una ciudad rural o una ciudad más grande y que debe ser perseguido, ese animal que debe ser perseguido, esa cacería, pasa inesperadamente y la toman los nórdicos, ¿no? Los Larsson, ¿no? Steve Larsson y otros. Ya lo había tomado Wallander de alguna manera en otro sentido, es decir, hay toda una tradición ahí. ¿Y qué cambia con los nórdicos? Con los nórdicos empieza, bueno, yo creo que los nórdicos le hicieron mucho daño al policial, ¿no? O sea, yo no aguanto más leer una novela o ver una película que empieza con un muerto, ponen las cintas amarillas y empieza una investigación. Me parece un lugar común demasiado estratificado, digamos, ¿no? Pero me da la impresión de que el policial sigue sublimando nuestras posibilidades. El policial permite además denunciar a la política. El policial siempre a la policía. Claro, y en el caso argentino y el caso en general latinoamericano es muy interesante porque es el Estado el asesino a veces. Esa es una vuelta de tuerca. Por ejemplo. Y bueno, en mis novelas de Remil el Estado es el asesino. El Estado tiene a unos espías que asesinan y que hacen cosas. Pero esto ocurre también en América Latina. Es decir, Borges decía, no se puede hacer un detective bueno y creíble en la Argentina, porque la gente cree que la policía es mafiosa. Y tenía razón, la policía era mafiosa, no toda la policía, por supuesto, pero una parte de la policía es mafiosa. ¿Cómo hacer un detective policial creíble, de verdad, de esos que... Por eso es que no existe un detective bueno. Hay algunos detectives en la Argentina, pero no uno que sea exitosísimo. No tenemos un comisario Montalbano, no tenemos un comisario Jaritos, no tenemos uno de esos personajes que tiene Grecia, que tiene España, que tienen varios de España. Porque ahí, claro, la policía es una policía profesionalizada, no está mezclada con la mafia como está mezclada en América Latina, con el narcotráfico, con la mafia política, etcétera. No presta esos servicios oscuros y no tiene además el peso de haber, sí, en los tiempos franquistas en España, en los tiempos fascistas, sí la policía era un arma del fascismo, pero aquí está todavía cercano que la policía fue un arma de la dictadura militar. Entonces todo esto hace muy difícil crear un comisario bueno, querible, con el que nos sintamos identificados. Y entonces recurrimos a... Yo lo que recurrí fue, precisamente por no encontrar ese modo, recurrí a encontrar un espía que trabaja para el Estado y que no es un bueno, que no es un hombre admirable. Es admirable, es curioso, porque yo lo que quería era que el lector leyera las historias de Remil y dijera, este tipo es un tipo muy jodido, yo no lo recomendaría, creo que esta es una cosa, pero a la vez me tomaría una copa con este tipo porque es fascinante. Y la verdad que si voy a un barrio complicado me gustaría llevarlo conmigo, ¿no? Es decir, que tuvieras una empatía con alguien de dudosa moral. Digamos, pensaba, ¿no? En distintos países tenés el Mario Conde de Padura, que también es como un rebelde, sí, y que muestra mucho. Atrás de él se ve La Habana de hoy con los cortes de luz, la gente tomando cualquier cosa, el hambre, todo eso lo va mostrando. Es que el policial también es turístico, en el sentido de que nosotros conocemos mucho de Sicilia gracias a Montalbano, conocemos mucho de Grecia gracias a Jaritos, al comisario Jaritos, de Márcaris, conocemos cómo se come, por ejemplo, lo que hacía más que Montalbán, ¿no? Es decir, detectives que son, además, que muestran la gastronomía, que muestran... finalmente la novela policial lo que permite es, como excusa, una trama o una intriga, atravesar territorios que van desde la política, la mafia, el narco, y que llega a las grandes ciudades, cómo se vive en las ciudades pequeñas y grandes, cómo es el amor, es decir, finalmente lo que llaman la jungla de asfalto, ¿no? El cazador tiene que atravesar una jungla, y bueno, pero a veces la jungla es el verdadero protagonista, claro, ¿no? Y es una excusa. Finalmente, viste que hay policiales donde al final, ¿quién lo hizo?
es lo menos importante, porque lo importante es el viaje que fue interesante de ver, ¿no? Es decir, el viaje del cazador que finalmente atrapa a la presa. Igual tiene que atrapar a la presa. Claro, o sea, tiene que cumplir con el género. Porque un risotto le puedes poner de todo, pero no le puedes sacar arroz porque no es risotto, ¿no? Porque hay gente que se cree muy piola y que llega al policial y dice, yo lo voy a innovar. No, hay cosas que el risotto, ponele lo que quieras, pero arroz lleva, ¿sí? Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo va cambiando el policial a medida que el crimen aparece mucho más cotidianamente en la calle, a nuestro alrededor, ¿no? Vos tenés ahora, mucha gente puede decir dónde están los narcos en su barrio, mucha gente puede decir, bueno, la policía acaba de matar a un chico que se iba a jugar al fútbol, te roban en cualquier esquina. Bueno, cambia el policial cuando en la realidad es tan cercano como... ¿Es afectado? ¿Qué tiene que hacer para seguir existiendo si en la crónica de todos los días lo tenemos? Yo creo que afecta mucho el estado mafioso. En lo que respecta a mí siempre me pasó esto como periodista, desde muy joven. Cuando yo trabajaba en La Razón Vespertina de Timerman, en el 1984, yo me permitieron escribir unos folletines por entrega policiales, donde yo pudiera contar como ficción lo que todos ahí ya sabíamos que era, cómo funcionaba la mafia de los secuestros, sabíamos cómo funcionaba la mafia, pero no teníamos pruebas para poder publicarlo, pero sabíamos que era cierto. Muchas veces los periodistas sabemos muchas cosas que no podemos publicar ni decir, por responsabilidad, por contrato con nuestros oyentes, con nuestros lectores. Yo sé cómo funciona la red corrupta en la Argentina. Puedo decir cosas, pero no puedo contar en detalle, pues no puedo probarlo. Cuando te ponen esta línea, te dicen hasta acá llegaste, no podés cruzarla, ahí para mí siempre la ficción me permitió cruzarla. Dije, bueno, ¿puedo contarlo como novela? Como novela lo puedo contar, cómo funcionan los mecanismos, cómo son los personajes, aunque no es directo, no es que uno es este tipo, es este, pero puedo contar esto. Así me pasó siempre con el tema amoroso, por ejemplo. Es decir, yo también escribí cuentos de amor y siempre fue que no podíamos en el diario contar cómo era el amor verdadero hoy, acá a la vuelta, de verdad, porque vos me decís, hay mucha gente que me decía en ese momento, si yo te cuento mi historia de amor, ¿sabés la novela que haces? Y yo decía, bueno, contame que voy a escribir un cuento. Yo me sentaba y me empezaban a contar, yo empezaba a anotar. A los 10 minutos, el tipo o la chica me decía, che, esto no lo vas a poner, ¿no? Con mi nombre no lo vas a poner. No digas que soy médica, decí que soy abogada. No digas que vivo acá, decí que vivo en Córdoba. Entonces me obligaban, la vida privada, que era indecible, era incontable con las armas del periodismo, me obligaron a hacer literatura para enmascararlos. Es decir, para contar cómo eran, pero de una manera enmascarada. Yo creo que con el policial pasa lo mismo, que yo como articulista político de hace tantos años, hay cosas que yo no puedo escribir en La Nación, que no puedo decir en Radio Mitre. No puedo, porque no puedo probarlo, pero yo sé que es así. Sé perfectamente que es así. Sé que los servicios de inteligencia son así. Sé que el vínculo narco-política es así. Sé cómo son las operaciones sucias. Pero no las puedo contar, no tengo pruebas, hay cosas que no puedo contar porque no tengo pruebas. Entonces, este policial me permitió a mí, con todo lo que yo no podía contar, cruzar la línea. Y quien quiera leer, quien sepa leer, que entienda. Sí, tampoco es que Calgaris es Estiuso o no, que Remil es, ¿viste? No es cierto, porque es otro terreno de la ficción, pero es un terreno de la ficción que los propios espías, me consta, porque hubo en un importantísimo hotel de la Argentina, hubo hace unos años, 2 o 3 años, un congreso mundial, iberoamericano de espías. No te puedo creer. Sí. Y entonces quienes lo organizaban, imagínate la seguridad que hubo ahí, le dijo a uno de los espías principales de la Argentina, le dijo, mire, yo leo a Remil, esto es verdad, es así, sí, es así. Le dijo. Lamentablemente. ¿Y quién te lo contó? Me lo contó el gerente del hotel. Sí, sí. No Jorge,
decir de qué otro. Para finalizar, ya que estamos acá, ¿nos podés recomendar 3, 5 novelas policiales que Wow. sean imprescindibles? Creo que, por ejemplo, hay un policial, después está todo el policial que es el thriller, que no tiene detectives, ni cazadores, ni nada que se le parezca, ¿no? Y donde la presa es la protagonista. La presa es la... yo elegiría que sea una novela de Pérez Reverte, que se llama La tabla de Flandes, que es una gran novela muy divertida, en el mundo de los libros. Se van buscando unos libros. Enigma en el mundo de los... Que hay un thriller cultural muy, muy divertido también. Siempre los clásicos, ¿no? El largo adiós o Adiós muñeca de Raymond Chandler. Cualquier novela de Ross MacDonald, que es uno de los grandes, grandes maestros, no del todo reconocidos, de la novela policial de todos los tiempos. ¿Argentino? Bueno, argentino, algunos de Pablo De Santis, que ha hecho policial, también Guillermo Martínez, que ha creado un detective matemático en Crímenes Imperfectos, que me parece realmente muy interesante, porque es el detective de Enigma. Claro. El detective de Enigma. Él es matemático, el autor. Y después José Pablo Feynman, que escribió Últimos días de la víctima, que fue una gran novela policial que escribió y bajo la cual uno ha crecido bajo esos tipos que rescataron el policial como algo importante, ¿no? Han visto que ningún premio Nobel, no le han dado nunca un premio Nobel